La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Nos da mucho gusto recibir a Enrique Merlos. Él es especialista en temas de desarrollo territorial. Está en la red, ¿verdad? Sí. Así se llama. Hay que nos cuente. Hay que nos cuente. Enrique, bienvenido. Enrique es amigo de este programa. Feliz año nuevo. Y cada vez que queremos hablar de desarrollo territorial, que incluye el desarrollo municipal o el empoderamiento de los municipios, pues acudimos a Enrique. Bienvenido, Enrique, qué gusto verte. Diana Verónica, Tony, muchas gracias por invitarme. Feliz año a ustedes, a quienes les escuchan y a quienes les siguen en redes sociales. Y efectivamente, muchas gracias por invitarnos a hablar siempre de estos temas que tienen que ver con desarrollo local y territorial. Y a la pregunta de Tony, pues sí colaboramos con un espacio que se llama la Red para el Desarrollo Territorial, que es un espacio de articulación de diferentes actores del Salvador y hoy ya de Centroamérica y Latinoamérica que están vinculados con estos temas. Muy bien. Lo hemos invitado a raíz de un tuit del presidente de la República, Nayib Bukele. Esto fue tuiteado el 30 de diciembre del año pasado. Y dice, leo textual: El Salvador debería estar dividido en 50 municipios máximo. Es absurdo que 21,000 kilómetros cuadrados estén divididos en 262 alcaldías. Y ahí está, bueno, tiene un montón de reacciones. Y luego del diferendo limítrofe nos quedamos con menos kilómetros, Enrique. 21,040 kilómetros cuadrados oficialmente actualmente. 21,040. Menos la isla Conejo. Todavía está en disputa. Bueno, ¿cómo lees tú este tuit? ¿Es un absurdo? ¿Es una buena idea? ¿Es una locura? ¿Es súper excelente propuesta? ¿Cómo lo ves? Fíjate que bueno, no es una idea descabellada, no es una locura. De hecho, es una idea interesante que en el pasado se han venido haciendo propuestas de este tipo. Somos el país más pequeño de Centroamérica, 21,040 kilómetros cuadrados, y en la conformación político-administrativa estamos divididos en 14 departamentos y 262 municipios. El país está bastante atomizado, un territorio tan pequeño, y es difícil impulsar desarrollo local cuando hay tantos municipios, digamos, donde la mayoría no tiene la capacidad de ser autosostenibles. Entonces, o sea, los esfuerzos se diluyen, dices. Exactamente. En el pasado se han hecho propuestas de este tipo. Por ejemplo, del 2001 al 2004, esta agencia española EPIPSA hizo un estudio en el país y producto de ello surgió el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que fue una iniciativa en donde planteaba una desconcentración del desarrollo en el país y una división alternativa con, digamos, municipios integrados para poder impulsar procesos de desarrollo que fueran sostenibles. O sea, la idea era, sí, para entenderlo, Enrique, es, a ver, unir municipios o unir zonas territoriales, perdón, de manera que los esfuerzos para el desarrollo de esas zonas en realidad fueran posibles. Definitivamente. Y se hicieran sentir. Sí, ya hay ideas en el pasado que decían prácticamente que tenemos muchos municipios en el país, debería de haber menos municipios, pero la verdad es que nunca se tomó la decisión política de realmente entrarle al tema, porque propuestas han habido en el pasado a partir de estudios muy serios y precisamente nosotros lo que esperamos es que este anuncio del presidente lleve un proceso de análisis, de discusión para tomar la mejor decisión posible, porque actualmente no sabemos cuál debería ser idealmente la conformación o esa nueva configuración político-administrativa del país. 50 municipios, 100 municipios. Esa era mi siguiente pregunta. ¿De dónde sacó el presidente, 50? ¿Por qué no? 50 o menos, dice. O menos, ajá. En los estudios que ya se han hecho. 50 municipios máximos. Por eso, sí. En los estudios que tú dices que ya hay,
entendería yo, estudios serios elaborados por instituciones que tienen que ver con ese tema. ¿Cuáles han sido las propuestas, si tenemos algunos datos? Bueno, el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial planteaba dividir al país en 14 regiones en donde se agruparan diferentes municipios. No recuerdo exactamente haber leído en ese plan cuántos eran los municipios idóneos, porque se partía de hacer un análisis técnico partiendo de la población que tenemos, la agrupación de población que tenemos actualmente en el país. Si nosotros nos vamos al Código Municipal, por ejemplo, el artículo 20 plantea que para crear municipios en El Salvador debe de haber algunos criterios básicos. En primer lugar, que exista una población en el municipio que se va a crear de 50,000 personas, por lo menos, o que ese territorio tenga una agrupación poblacional que ronde las 20,000 personas. Y actualmente, cuando uno ve lo que se plantea en el Código Municipal para la creación de municipios versus la realidad que tenemos en los 262 municipios, solamente hay 83 municipios en el país, esto es como un 32%, que cumplen con estos criterios, precisamente que su población ronda de 18,000 a más de 45,000 habitantes. El resto tienen menos población. Incluso hay municipios muy pequeños que tienen menos de 1,000 habitantes. Hay 2 municipios con las estadísticas actualmente, Mercedes La Ceiba en La Paz y Azacualpa en Chalatenango. Estos 2 municipios su población es menos de 1,000 habitantes. Y estamos hablando de datos. Tienen alcalde, consejo municipal, tienen todo. Exactamente, y estamos hablando también sobre datos que no estamos seguros que son datos reales, porque nos basamos siempre en el Censo de Población 2007, que es otro dato que se necesita actualizar en el país, conocer cuántos somos realmente y cómo estamos distribuidos en el territorio. ¿Qué municipios eran? Azacualpa. Azacualpa y Mercedes La Ceiba. Son los que menos habitantes tienen. Menos de 1,000. Menos de 1,000 habitantes. Bueno, ayer entrevistábamos al alcalde de Nuevo Cuscatlán, Tony, y él decía que la población eran 14,000 y algo. O sea, ese es un ejemplo de lo que tú pones, que deberían de ser entre 18,000 y 50,000. Son parte de los criterios. Exactamente lo que dice el Código Municipal, que toda la población en el municipio debe de ser de 50,000 habitantes o menos, o tener un núcleo poblacional, una concentración de poblacional en el territorio de más de 20,000 personas. Pero esto no es el único criterio también que plantea el Código Municipal, sino que también esos municipios que se creen deben de tener la capacidad de ser autosostenibles, de generar ingresos para hacer frente a los gastos administrativos que conlleva llevar una municipalidad y prestar los servicios y hacer procesos de desarrollo para sus habitantes. Ay, Dios. Entonces ahí menos, Enrique. Ay, Dios, dice Diana Verónica. Ahí menos, porque sí, a ver, si voy a formar un municipio, tiene que ser autosostenible, es decir, idealmente, los cargos, o sea, las obligaciones que como municipio tengo, debo de cumplirlas. Y para eso debo tener actividad económica que me provea esos ingresos para cumplir con las necesidades. ¿De dónde sale que somos 262 municipios? O sea, los que tienen capacidad de crear un municipio es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa. Pues fíjate, ¿cómo es que llegamos a 200? ¿Cómo es que llegamos a donde estamos? Que cuando se estableció esto fue bajo la Ley Única del Régimen Político, que fue creada en 1879 y se actualizó en 1947. Ya cuando se creó esa Ley Única del Régimen Político del país, ya establecía que el país estaba dividido en 14 municipios, 39 distritos, es una figura que aparece ahí en esa ley tan antigua. Antes eran 14 municipios. 14 departamentos, perdón. 14 departamentos, 39 distritos y 260 municipios habían en ese momento cuando se creó esta ley única del régimen político. ¿Y qué eran los distritos? Porque mencionaste departamentos y mencionaste municipios. Sí. Y mencionaste distritos. ¿Qué eran los distritos? Estos distritos eran agrupaciones de municipios que existían, que es una figura que casi no utilizamos porque se utilizaba antiguamente. Hoy solo reconocemos el nivel nacional, el departamental y el local, que son los municipios. No es una figura muy reconocida en el país y es parte de las cosas en esta idea que se ha lanzado de que necesitamos reducir la cantidad de municipios en el país. Hay que tomar en cuenta toda esta información que ya tenemos, ¿no? Necesitamos actualizar la población, necesitamos hablar de desconcentrar el desarrollo del país también, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido por el cual los municipios no avanzan en sus procesos de desarrollo.
cualquier modificación debería pasar por un censo, saber cuántos somos y cuántos vivimos en qué lugar, y podría ir orientado con esa visión de desarrollar las zonas o localidades. Idealmente, eso es lo ideal para hacer municipios que sean sostenibles, que se puedan desarrollar hacia adelante y generar los ingresos necesarios para el bienestar de su población. Pero cuando uno comienza a ver esta situación en el país, actualmente es bastante difícil de poder cumplirla. Solo basta en analizar los datos del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, de la recaudación tributaria que se genera a nivel de todo el país. Por ejemplo, en el año 2021, el año antepasado sería, el total de ingresos tributarios que tuvo el país fuera de un poco más de 5.800 millones de dólares. Esta recaudación, que es IVA, renta, impuestos, importaciones, exportaciones y todos los impuestos que se pagan en el país, el 89.5% de estos ingresos tributarios, de estos impuestos que se generan en el país, venían solamente de 2 departamentos, San Salvador y La Libertad. Del resto del territorio, el 4.1% de esos ingresos, por ejemplo, provinieron de la zona occidental y el 3.8% de la zona oriental. ¿Qué nos dice esto? Que el país está mal pensado en términos de desarrollo. El desarrollo económico, la economía formal, porque estamos hablando de quienes tributan, quienes están registrados y quienes tributan, la economía formal está concentrada en el Gran San Salvador y sus alrededores, estos 2 departamentos. Y para pensar en desarrollo local, desarrollo territorial, para generar condiciones de vida a la población, debemos de generar apuestas por generar polos de desarrollo en municipios o en los territorios del país, y esto es un tema que por décadas no se ha abordado precisamente, y es parte de los problemas que tenemos en la actualidad. Sí, no solo basta pensar en reducir la cantidad de municipios, sino que tenemos que tomar idealmente datos de cuántos somos en el país, realmente, que entiendo que ya hay con el Fondo de Población, hay un esfuerzo de crear un censo, un nuevo censo actualizado en el país. Debemos de ver temas de conectividad también, que es un elemento importante. Las cuencas hidrográficas, cómo está dividido el país actualmente, las cuencas hidrográficas que tenemos, para ver la posibilidad de reconfigurar una serie de criterios que nos permitan identificar cuál sería el número ideal de municipios. Yo no me atrevería a decir si son 50, como lo planteó el presidente, o esta semana también el vicepresidente Félix Ulloa en una entrevista planteó que han estado trabajando una idea de reducir a 100 los municipios del país, y también de reducir los diputados a 50. A 50, dijo. Ajá. Sí, entonces habría que hacer un proceso de diálogo, de análisis. Es toda la estructura la que habría que mover, Enrique. No solamente se trata de disminuir el número de municipios, sino que cumpliendo con la Constitución de la República y el Código Municipal y todo lo que querrás, hay que hacer una reestructuración de toda la actividad en el país. Definitivamente hay que ver cómo sería la configuración político-administrativa ideal y qué implicaciones tiene eso en términos de, obviamente, si reducimos municipios, habría que tocar el tema de diputados, de representantes de los departamentos que tenemos actualmente en el país. No sería la primera vez reciente. Antes existía la plancha nacional, por ejemplo, que eran 20. Sí, pero eso se sumaban para sumar los 60 que habían a nivel de los departamentos, más la plancha nacional, que eran 20, que recaudaban votos de todo el país. Era una circunscripción nacional, ¿verdad? Exactamente. Eran 80, sí. Eran 60 más los 20, eran 80. Creo que eran 84 siempre, creo que eran 64 más 20. O yo creo que 64 más 20. ¿Y antes cuántos eran los diputados? Eso te iba a decir, pero ¿y antes cuántos eran? Pues porque yo me acuerdo que la asamblea comenzó 60, algo así, era el número. Sí, antaño teníamos 60 diputados, pero fue cambiando. Se inventaron esa circunscripción nacional.
Sí, entonces habría que ver la representatividad de los diputados, realmente cuál es el número idóneo. Por ejemplo, en el anuncio o la propuesta que hace el vicepresidente plantea que debería de haber un diputado por cada 115,000 habitantes en el país. Tener una nueva reconfiguración para llegar a este número que plantean de 50 diputados. Pero como les digo, esto debe de pasar por un proceso de diálogo, de discusión, de análisis para tomar la mejor decisión posible, y eso implica involucrar a diversos actores, conocer las voces de los alcaldes, de la ciudadanía también alrededor de estos temas, para tomar una decisión que conlleve a, solventar los errores que en el pasado no se han querido tomar en términos de desconcentrar el desarrollo del país. Si te hablaran y te preguntaran, Enrique, ¿cuál es tu sugerencia? ¿Cuántos municipios deberían haber? ¿Tú qué plantearías? Fíjate que yo no tengo una propuesta actualmente. Obviamente sí se necesita analizar esta reducción de municipios en el país, porque cuando uno comienza a ver, por ejemplo, estábamos hablando que el municipio que tiene menos habitantes en este país, menos de 1,000 habitantes, uno de ellos es Mercedes La Ceiba. Además de que tiene muy poca población, es el municipio más pequeño del país, 2.32 kilómetros cuadrados, es la extensión territorial que tiene este municipio, y haciendo un análisis de cuánto es la recaudación tributaria formal en el año, en el 2021 apenas fueron $800 en este municipio. Entonces eso es insuficiente para poder hacer frente. ¿Y cómo viven? O sea, ¿cómo administran una comuna con menos de 1,000 habitantes? Con 800, ¿en serio? $800. Esos son el dato oficial que hay de recaudación tributaria del año 2021 del Ministerio de Hacienda. Pero obviamente en el 1998 se creó esta figura que es el Fondo de Inversión para el Desarrollo Económico y Social, el famoso FODES, que comenzó con un 4% de los ingresos tributarios, luego pasó a 6, 7, 8, en su momento llegó a un 10%, que hoy es otra reconfiguración. Fue una buena idea en su momento, pero no fue sostenible porque los criterios no se fueron cumpliendo. Para mí, necesitamos generar transferencias desde el gobierno central hacia los municipios, pero con un enfoque de desarrollo, de formar capacidades en los gobiernos municipales para que a futuro sean autosostenibles. Pero el FODES en la práctica se convirtió en un instrumento de dependencia de las municipalidades, porque muchos de estos municipios pequeños que no tenían suficientes ingresos para hacer frente a sus obligaciones, se fueron acostumbrando a que siempre anualmente venía el FODES y nunca hubo una preocupación por fortalecer la capacidad de los municipios, por modernizar las finanzas, por convertirlos en verdaderos gestores del desarrollo. O sea, el concepto del FODES fue bueno. Fue bueno, pero en la práctica tuvo muchos errores. Ahora, pero como su nombre lo dice, era para el desarrollo económico y social, era para hacer obra. Y resulta que, pero a cada rato que autorizan que utilicen los fondos para pago de salarios, para pago de bonos, después hasta para las fiestas patronales. Ya fueron decisiones políticas que se tomaron en el momento y que fueron aprobados en la Asamblea Legislativa. Escuchándote un poco, Enrique, tú dices, no, en 1800 y pico se crearon el tema de los municipios y el número de municipios, luego se reconfiguraron. El problema, decís, es que no se ha respetado la ley de los municipios o el código municipal, lo que debería ser lo que debería de pasar en cada municipio, no se ha respetado. El problema de Ana Verónica es que los municipios ya estaban creados cuando entró en vigencia el código municipal, que fue en el año creo que 1986 más o menos fue que se creó el código municipal. Ya en ese momento casi todos los municipios existían. Entonces es necesario hoy revisar todas esas leyes que tenemos, que tienen que ver con desarrollo local, con ordenamiento. Tenemos la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial desde el año 2011 que fue aprobada hasta la fecha. Es muy poco lo que ha caminado. Entonces necesitamos hacer todo un análisis técnico para tomar las mejores decisiones y poder hacer compatibles todos estos instrumentos legales que tenemos en la actualidad. O sea, es una reconfiguración total. Eso es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, debe llevar un tiempo de análisis, de discusión para tomar las mejores decisiones.
y tomar la decisión política. Creo que ya está tomada de que es necesario avanzar. Entonces hoy metamos la parte de análisis técnico para tomar las mejores decisiones. Sí, para entender de dónde sale que sean, porque Félix Ulloa dijo 100 municipios, el presidente dijo 50, pero y diputados dijo 50, Félix Ulloa. O sea, ¿de dónde salen esos números, verdad? Sí, o sea, por eso reitera Enrique, ya hay estudios, habría que actualizar esos estudios. Y estos estudios incluyen revisar la cantidad de personas por territorio, eso es básico, ¿verdad? La actividad económica por territorio también es básico. Este famoso tema de la descentralización de la actividad económica para que el progreso llegara a otras partes del país, Enrique, yo ya ni me acuerdo, de los 70 creo que viene este movimiento y se crean leyes pero no se avanza o no se aplican. Sí, en la práctica lo que ha caminado es la informalidad de la economía, porque hay estudios que plantean que el 60, el 70% de la actividad económica de este país es informal, porque nunca se ha apostado desde décadas atrás a generar verdaderos procesos de desarrollo económico y social en los diferentes municipios que tenemos en este país, y es algo en lo que debemos de ir trabajando hacia adelante. Es el momento de analizar también los periodos municipales que tienen los alcaldes y sus consejos municipales, que son 3 años, es un periodo muy corto hacia adelante para hacer verdadero desarrollo sostenible en los municipios, porque siempre se dice que hay muchos alcaldes que son primerizos, que es la primera vez que llevan a veces a la alcaldía y pasan el primer año aprendiendo cómo se administra la cosa pública en el municipio. El segundo año hacen algunas obras y el tercer año ya están pensando en la reelección, en la campaña política, y eso por años ha sido así. Entonces es el momento de reconfigurar un poco esto y poner algunos criterios para la elección de los gobiernos locales. Ajá, o sea, ya yo creo que... O sea, es una realidad eso que acabas de decir. Como es una realidad que hay municipios que no son autosostenibles. Definitivamente. Ajá, Solo la libertad. Ya no solo la libertad, aquí estoy viendo, para poner un ejemplo. Tiene 22 municipios del departamento de la Libertad. Y ahí hay poblaciones como Comasagua, Huizuca, Jayaque, Zacacoyo, San Matías. Pero tienen la ventaja, Tony, que están en el núcleo donde está concentrado el desarrollo económico formal de este país, que es el San Salvador, el sur de la Libertad. Entonces, precisamente. Pero si tú te vas a Chalatenango, hay 33 municipios. Vámonos a Cabañas, hay gente que dice que Cabañas no existe. Cabañas es uno de los departamentos donde hay peores condiciones de pobreza precisamente en el país, porque siempre ha estado como abandonado ese municipio, ni siquiera hay esfuerzos de asociatividad en los municipios. Y la famosa longitudinal del norte pasa por ahí precisamente para generar todo esto. Lo que pasa es que no se han hecho los otros esfuerzos que complementan una carretera, Enrique. No se completó ese proyecto precisamente porque lo que nos vendieron en su momento cuando se creó la longitudinal del norte es crear un polo de desarrollo que conectara toda la zona norte del país, pero tú vas a ver, en la realidad es una carretera en pésimas condiciones y en algunos momentos fue considerada zona peligrosa para transitar, precisamente porque no se generaron todos los elementos adicionales para poder generar polos de desarrollo, poder conectar, que ahí transitara mercadería, personas y mejorar la conectividad. Es similar a lo que pasó con este megaproyecto del Puerto de la Unión, precisamente, que nos lo vendieron como un puerto de tercera generación que iba a conectar con el Canal Seco en Honduras a Puerto Cortés, iba a venir y llevar mercadería, y tú ves cuánto tiempo tenemos que ese proyecto ahí ha fracasado y ni siquiera se ha logrado reactivar para poder recibir o llevar mercaderías a partir del puerto. Yo no sabía este dato. Cabañas, se llama Cabañas en honor a un hondureño centroamericanista que se llamó José Trinidad Cabañas. Cabañas, el apellido. Ajá. Okay. Sí, y Cabañas es fronterizo con Honduras. Correcto. Y tiene municipios como, por ejemplo, Huacotecti. Y ¿Ha ido tú a claro, Huacotecti? Es que Huacotecti está llegando a Sensunte. De hecho, es un municipio bien chiquito. Y vos no, y te dice, yo aquí estoy en Sensunte, no, está en Huacotecti. Tiene 21 kilómetros cuadrados. Sí, es que es chiquitito. Ajá. Sí.
pero tiene más que Mercedes La Ceiba, que es 2.32 kilómetros cuadrados. Entonces, digamos, y está cerca de un polo de desarrollo que es Hilo Vasco, por ejemplo, que es un centro donde hay mucho comercio, hay mucho dinamismo. Sí, ahí es Sensunte y Lo Vasco. Exactamente. En Cabaña. Bueno. Son las 8:33. O sea, no, para ti entonces, antes de ir a la pausa y desayunar gracias a San Martín, no es una idea descabellada reducir los municipios. No, es una idea que ya en el pasado se ha venido proponiendo. Entonces, lo que a partir de que hoy pareciera que hay una decisión política y una voluntad política porque esto avance, terminemos de construir la figura, pongámosle el análisis técnico para tomar la mejor decisión posible, porque en el pasado se hicieron los análisis técnicos, pero no una voluntad política para que esto avanzara. No hay decisiones para hacer las leyes necesarias para hacer. Correcto. Mira, ya. Yo propongo a Enrique que sea parte de esa comisión. No regresan. Corre de la mañana, el corre de la mañana. Diana, Verónica y Tony. Bueno, ya estamos aquí compartiendo los alimentos con Enrique Merlos, gracias a San Martín, especialista en temas de desarrollo territorial, analizando la propuesta presidencial de reducir la cantidad de municipios en El Salvador. Que de 262 pues se hable de una cifra mucho menor. El presidente decía, cuando más, 50, y el vicepresidente dijo ayer que podrían ser 100 que podrían municipios. ser 100 municipios y 50 el número de diputados. Ya cuando se ve en términos eminentemente políticos y no técnicos, también hay otros criterios, Enrique. Sí, definitivamente menos municipios implica un mayor control político a nivel territorial, que no debería ser el criterio que prime en esta idea, sino que más bien el enfoque debería ser: hoy es el momento para repensar el desarrollo, desconcentrar el desarrollo en el país, menos municipios, buscar criterios que nos permitan que estos municipios sean sostenibles, es decir, que tengan la capacidad de generar dinamismo económico en estas localidades, que generen ingresos también que permitan de alguna manera dar sostenibilidad a las finanzas municipales. Es el momento también de pensar en fortalecer y diversificar las finanzas de los municipios en el país. Estamos en el siglo XXI, ya debería de estar automatizados muchos de los servicios que prestan las municipalidades, y son muy pocas las que están bien conectadas con términos de tecnología, obviamente por falta de recursos. Un municipio pequeño difícilmente va a poder tecnificar sus procesos y sus servicios a la población. Es el momento de pensar también en actualizar el catastro que tenemos en el país, porque hay muchos municipios que todavía no están claros qué empresas, qué actores existen económicos en su municipio, los cuales deberían de ser sujetos de pagar tributo en el territorio. La Asamblea Legislativa el año pasado aprobó un mecanismo de la Ley de Impuestos Municipales que ya le permite a los municipios poder cobrar impuestos a las empresas que están ejerciendo actividad en su territorio, porque antes de que aprobaran eso había muchas empresas que estaban en diferentes municipios generando actividad económica, pero los tributos los pagaban en San Salvador porque estaban domiciliadas en San Salvador. Esa era la excusa legal que utilizaban. Hoy ya no es así. Es el momento de pensar también en crear otro tipo de impuestos. Por ejemplo, por años, así como dice Diana Verónica, que hace décadas se viene hablando, es el tema del impuesto predial también. Actualmente somos el único país en América Latina, exceptuando Cuba, que no cuenta con este tipo de impuesto, y un impuesto predial permitiría generar más sostenibilidad a las municipalidades también. Ahora bien, Enrique, para hacer todo esto, tú dijiste algo muy importante. La mayoría de alcaldes ganan la alcaldía, llegan al municipio y el primer año es para aprender, porque no saben cómo se hace el trabajo de la municipalidad. Cuando no tienen experiencia Cuando previa. no tienen experiencia, que sucede bastante, ¿verdad? Ahora, debería ser también un compromiso de los partidos políticos, que los candidatos que lleven tengan las capacidades para desarrollar el trabajo que se les va a poner.
Y crear un mecanismo para la formación de las autoridades locales. Exacto, ajá, porque pues si yo voy a proponer a Tony que sea el alcalde de Tamanique, pero primero Tony tiene que instruirse de cómo se hace trabajo en una alcaldía. Pero es que normalmente los partidos ponen de candidato al que tiene las ganas y el pisto para hacer campaña. O la popularidad también, bueno, sí, el también. arrastre Sí, de porque la hemos tenido comunidad. hasta coyotes que han sido alcaldes. Pues sí, vaya, no, lo de Coyote no está bien. Pero lo- como el coyote era popular, ¿sí o no? Cabal. Ahora, pero el partido político debería de instruir a estos candidatos, Enrique. Mira, el concepto no está mal de pensar en personas que tienen popularidad, pero sí debería de haber un mecanismo de fortalecer capacidades ya para poder administrar la municipalidad como tal, ¿no? Eso es un requisito como indispensable que debería de pensarse hacia adelante para evitar todos estos errores que hemos tenido. Aquí, vaya, hay un montón de opiniones. Hay unas que son, vaya, aquí hay una de Nelson Luna que es bastante como sentimental, porque dice: ¿dónde quedará la identidad de cada municipio y de su población? En mi caso, ya no sería jicamero de Tonacatepeque. Yo creo que siempre, o sea, porque ahorita es departamento para abajo, ¿verdad? Departamento, municipio, cantón, caserío. Tonacatepeque, pongamos que desaparezca, vaya, como municipio. ¿Sería que un distrito? ¿O en qué se va a convertir? O sea, ¿cuál sería entonces digamos, de departamento para abajo la división? Sí, la figura de distrito antaño se manejaba, pero oficialmente no la manejamos, es cantón y es caserío. Pero lo que dice nuestro colega es cierto, que es otro elemento que hay que tomar en cuenta, Identidad. el término de identidad, por ejemplo, en el territorio. Es algo más subjetivo, más sentimental. Sí, Pero ejemplo, no la lo gente- perderías. Por ejemplo, la gente de Suchitoto, ¿qué tal si plantean que Suchitoto debe de agruparse o formar parte de otro conglomerado y se le cambia nombre? Suchitoto es el municipio más antiguo del país, en 1528 más o menos fue creado, hay toda una identidad, y así hay muchos municipios en el país donde son antiguos de existir. Izalco, por ejemplo, Salcuatitán, algunos municipios que tienen la identidad con la cultura nonualca, Anastasio Aquino, por ejemplo. Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta. Yo por eso planteo que esto no es algo antojadizo de cuántos van a ser los municipios, sino que hay que hacer como un análisis, y es el momento para hacerlo, ya que hay esta disponibilidad de abordar el tema desde el gobierno para tocar temas que tienen que ver con población, dónde está ubicada la población con datos actualizados, ver el tema de competitividad económica que se puede generar en los territorios, ver el término de identidad, por ejemplo, que son elementos importantes, y es aquí donde debemos de involucrar a más actores en esta discusión, no solo los alcaldes, sino la sociedad civil, por ejemplo, grupos de jóvenes, grupos de mujeres, la gente que está identificada con estos temas de desarrollo territorial y local en el país, la academia, algunas ONGs, por ejemplo, podrían ser parte de esta discusión para tomar las mejores decisiones. Y eso me hace recordar, Enrique, que esfuerzos de agrupamiento de municipios que están plenamente identificados, ya existe, por ejemplo, la microrregión de los Nonualcos. Ya están hay varias microrregiones que ya trabajan en conjunto varios temas. Entonces podría ser como analizar si esas microrregiones han surtido efecto o qué necesitan para ser fortalecidas, y ahí hay varios municipios juntos. Es un elemento que yo planteo que también debemos de analizar, porque en el país existen varios esfuerzos de asociatividad de gobiernos locales que no tienen el respaldo y el marco legal que los ampare y que permita que se desarrollen. Naturalmente se han ido agrupando 2 o más municipios por términos de identidad, términos de interés en desarrollo económico, de implementar proyectos específicos. Actualmente tenemos registradas más o menos 31 asociaciones de municipios en el país. En algunos casos se le llama asociación de municipios, en otros casos mancomunidad, en otros casos es microrregión. Nunca hemos tenido una ley de asociatividad o que permita el reconocimiento legal de estos espacios de agrupamiento. Es el momento
en llevar a la mesa esta discusión también. Hay un esfuerzo muy bonito de estas asociaciones de municipios que existen en el país, que es una red de asociaciones de municipios que tienen una agenda propia precisamente enfocada en desconcentrar y llevar desarrollo a todo el territorio nacional. Deberíamos de tomar en cuenta estas iniciativas que ya existen, porque de pronto puede hacer que las asociaciones de municipios sean un actor clave en esta reconfiguración político-administrativa del país. Ya hay experiencia, es lo que tú dices, Bastante ¿verdad? experiencia. Ya han hecho análisis, de repente están haciendo esfuerzos en actividades económicas que les permiten, porque aquí la palabra clave, Enrique, es desarrollo territorial, ¿verdad? Y desconcentrado, no concentrado, como lo hemos estado viendo. Ajá, el desarrollo de la región, porque eso es lo que nos tiene mal, ya lo decías tú, el 80 y pico de la actividad, de la actividad económica, San Salvador y La Libertad. Sí, es el 90.5%, 89.5%. Imagínate, ahí es donde se concentra la actividad económica y solo un poquito, casi el 11% en el resto del territorio. Sí, de 5.800 millones de dólares que se recaudaron en el 2021, 5.200 millones de dólares provenían de los dos departamentos, San Salvador y La Libertad, o sea, 89.5%. Sí, eso no puede ser así. No puede ser, porque no te lleva desarrollo al resto del país. Lo que genera es una serie de problemas ambientales, de movilidad de las personas, que es lo que vemos constantemente. Vean, temprano en la mañana todo el mundo quiere entrar a San Salvador porque su empleo está acá, y en la tarde todo el mundo quiere salir. Eso genera un caos vehicular que genera contratiempos a los escolares para llegar a sus colegios, para llegar al trabajo, la movilización de mercancías. Es todo un costo excesivo que tenemos por no haber pensado décadas atrás en desconcentrar el desarrollo de este país y crear ciudades intermedias donde estuviéramos hablando de otro tipo de desarrollo actualmente. Aquí hay varias opiniones. Douglas Escalante dice: en Costa Rica se maneja más el término de cantones que municipios. ¿Cuál es esa diferencia? Cada quien maneja el término cantón a su manera. No, los municipios están divididos en cantones, que son agrupaciones de población concentradas dentro del municipio. Y aquí hay municipios que tienen 2 cantones, hasta municipios que tienen hasta 30 o más cantones, dependiendo del tamaño del municipio y la cantidad de población. Y eso es donde está más concentrada la población. Abajo de cantones están los caseríos, que es población más dispersa. Y es lo que tenemos actualmente en el país, que son elementos que habría que analizar. Después de caserío ya no hay. Comunidad de repente, ¿no? No. Pueden ser comunidades, o de repente se le conoce algo porque hay alguna población, los Martínez o algo así. Ya me hiciste acordar en San Ildefonso, al norte en Cabañas y San Vicente, hay un lugar que se llama El Pulguero. ¿Y sabes por qué se llama así? El Pulguero. Porque hay un montón de niños. Porque allí de verdad que no ha llegado, o sea, hacen falta las pastillas anticonceptivas y todo lo demás. Saludos al exdiputado de Ghana, Lupito Vázquez, que era de Chilanga. Ahí en Morazán. En Morazán. Ajá, en Morazán. Pero yo creo que solo la familia de él vive ahí en Chilanga, ¿no? Así, porque el abuelo había sido alcalde, el papá y él. El hermano había sido. Y el hermano también. El alcalde. Ajá. La familia Vázquez. Leo Saldaña: dando mi opinión, tengo una pequeña empresa registrada. En diciembre hicimos varias ofertas en procesos de libre gestión con alcaldías, cumpliendo todos los requisitos solicitados. No me aceptaron ninguna y tampoco me dieron una respuesta o publicar a quién se adjudicó una respuesta. O sea, él habla aquí de la falta de profesionalización de los municipios. Enrique. Definitivamente, tenemos que entrar en un proceso de formación de capacidades para que todos estos trámites que hacen en las alcaldías, la información que hay en las alcaldías, sea de manejo público. Aquí es importante el tema de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas también, que es algo que debemos de cumplir en los municipios para que la población tenga acceso a información de qué proyectos existen en su municipio y de qué forma se están manejando las finanzas públicas, porque hay población que tributa, que paga impuestos a la alcaldía, y es justo que trabajemos estos mecanismos que forman parte de la formación de capacidades. Se critica a este gobierno por la centralización. Tenemos ahora incluso una dirección de obras municipales, la famosa DOM.
Ahora resulta que son los alcaldes que llegan, tocan la puerta de la DOM con una carpeta técnica y la DOM determina si se hace o no se hace, en base a criterios, ¿verdad? Pero así está hoy. Yo no sé si al haber, pues sí, menos municipios, sigue estando la lógica de existencia de la DOM, a tu juicio. Fíjate que en esta discusión que se debe de hacer en términos de reducción de municipios, vale la pena hacer una evaluación del impacto que se ha tenido a través de la Dirección de Obras Municipales, porque sí, desde que comenzó a funcionar, a cada municipalidad les pidieron una determinada cantidad de proyectos, que priorizaran las alcaldías 3 proyectos. Para que fueran desarrollados y gestionados a través de la Dirección de Obras Municipales. Son 786 proyectos. Si tú comienzas a ver 262 municipios y todos presentaron las 3 propuestas a la DOM, son 786 proyectos que hay que revisar, ver si cumplen con los requisitos, y para aquellos que cumplen hay que operativizarlos. Habría que ver de qué forma ha funcionado, porque yo hasta el momento no he visto un informe precisamente donde me diga que funcionó, y también habría que preguntar a los gobiernos locales, porque yo conozco alcaldes que están contentos con el trabajo que está haciendo la Dirección de Obras Municipales. Hay otros que se están quejando que no han llegado todavía a su municipio, y otros que dicen que están paralizadas las obras. Entonces habría que hacer como un análisis y una evaluación precisamente de si es una figura que en esta nueva reconfiguración política administrativa del país tiene sentido, o hay que hacer algunos ajustes para que vaya en concordancia con la lógica de impulsar desarrollo local y territorial. Analicemos la figura del alcalde. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero tradicionalmente en nuestro país, pues el alcalde se supone debe conocer su territorio, sus cantones. El alcalde es el que proveía para el equipo de fútbol, los equipos de fútbol. El padrino del pueblo, la madrina del pueblo. El padrino o madre, se moría alguien y le iban a pedir la caja al alcalde. Al haber menos municipios, se amplía o se ampliaría el área de acción de un alcalde y su consejo municipal. Pero no es algo que no suceda en otras latitudes, ¿verdad? Pero habría más trabajo, más responsabilidad. O de repente habría que crear otras figuras abajo del alcalde que fueran sus representantes en determinados conjuntos poblacionales. Sí, eso implica profesionalizar esta carrera de los gobiernos locales, precisamente revisar la ley de la carrera administrativa municipal, precisamente cómo ha estado funcionando, cómo mejorar estas capacidades de los alcaldes, porque pues en el pasado, y todavía funciona en algunos casos así como medio en broma, pero el alcalde o la alcaldesa es visto como el padrino del pueblo, el que provee cualquier necesidad, va la gente y habla con el alcalde a cualquier hora del día, y eso no debería ser así. La figura del alcalde no es para andar dando dávidas a quien se las pida, sino que preocuparse por el desarrollo de su municipio, atraer inversión, y esto tiene que pasar por la lógica de crear una planificación estratégica del municipio. ¿Cuáles son las apuestas que se deben de hacer para mejorar las condiciones de vida de la población? La mayoría de municipios deberían de tener un plan estratégico. Los alcaldes deberían tener claro cuáles son las apuestas, y estas apuestas a dónde hay que ir a tocar puertas. Para hacer eso hay que formar capacidades, hay que planificar, hay que convertir a los alcaldes y sus consejos municipales en buenos gestores también, porque antaño yo lo he vivido, tengo más de 25 años de estar trabajando estos temas de desarrollo local, y mucha cooperación lo he vivido también, que generalmente la costumbre era que tú llegabas a ver, poder hacer de algunas obras de desarrollo, algunas actividades con los alcaldes, y lo primero que te preguntaban es cuánto me trae, cuánto nos va a tocar a cada alcalde, y eso no debería de ser así, y es precisamente convertirlos en verdaderos gestores que puedan promocionar su territorio, su municipio y las apuestas que tienen identificadas, y tener la capacidad con sus equipos técnicos de poder eso convertirlos en propuestas para gestionar ante cooperación, el sector privado y otros actores que pueden contribuir a generar desarrollo en los municipios. Es que el alcalde es el administrador del municipio, ¿verdad, Enrique? Entonces debería de ser un administrador profesional. Entonces podríamos decir, bueno, es que hay que llevar gente con estudios, que no es que, pero ¿a dónde queda el tema social? Porque también eso es complemento. De repente eso es un buen administrador,
Pero lo que pasa es que aquí el concepto también es de desarrollo social, ¿verdad? Tener ese deseo, ¿verdad?, de mejorar las condiciones de vida, de en realidad mejorar las condiciones de vida, Enrique, que muchas veces no se da. La meta de los alcaldes y sus consejos municipales debería ser mejorar las condiciones de vida de la población en su territorio. Y mejorar las condiciones de vida tiene que ver hasta de crear condiciones para que las personas puedan tener medios de vida y un empleo digno en el territorio, que puedan tener acceso a una educación de calidad, a condiciones de salud y servicios básicos, agua, vivienda y otro tipo de servicios que necesita la persona para poder desarrollarse. Obviamente no es la alcaldía que va a regalar esto, pero crear condiciones para que las personas puedan tener acceso a este tipo de oportunidades y así evitar el problema también que hemos tenido por décadas, que mucha gente ha migrado de su municipio y se ha venido a San Salvador, y la mayoría se ha ido buscando otras oportunidades fuera del país, mayoritariamente Estados Unidos. Entonces, esa debería de ser la meta de los alcaldes y sus consejos municipales: cambiar las condiciones estructurales que generan pobreza, desigualdad y exclusión de la población en los municipios para los cuales están administrando. Aquí concuerda contigo Nelson Luna, dice: lo que se necesita es polos de desarrollo, oportunidades, ver en qué se puede ser productivo cada municipio, ordenar el desorden histórico, dice. La calle Antigua Tonacatepec, por ejemplo, ahí está abandonada, en 15 minutos te conecta al centro de Soyapango, pero nadie habla de eso, nadie lo ve. Son las cosas que en realidad se necesita, sino que se tienen que ir por la Troncal del Norte, que se hacen 2 horas, dice, para llegar al centro. O sea, estamos hablando de conectividad, Enrique. Conectividad y acceso a servicios también. Cuando uno comienza ya a escudriñar, nosotros que hemos hecho algunos proyectos en algunas comunidades, nos damos cuenta que aquí en algunos municipios todavía la gente tiene que caminar 1:30 y 2 horas para llegar al colegio, por ejemplo, porque los niños, o a la escuela, porque los niños no tienen acceso a un medio de transporte adecuado, o gente que tiene que movilizarse grandes distancias para conseguir agua, precisamente porque en la comunidad donde viven no tienen acceso a este tipo de servicios. ¿Será que tomarán en cuenta el plan de desarrollo territorial? Dice Mili Vargas Cruz. ¿Dónde quedará tanto? ¿Cuántos estudios hay sobre esto, Enrique? Hay una gran cantidad, pero el más importante ha sido este plan de ordenamiento y desarrollo territorial que lo hizo EPIPSA del 2001 al 2004, lo construyeron y nos costó $4 millones, es lo que costó ese estudio. Obviamente ahí hay buenas ideas que hay que retomar y hay mucha información que hay que actualizar también, porque uno de los vacíos que tuvo este plan de ordenamiento y desarrollo territorial es que no había información suficiente en ese momento, ni acceso a alguna información que era vital para tomar estas decisiones. Yo, por ejemplo, me he dado la tarea de buscar información de la tributación que generan los municipios, pero está muy concentrada esta información, solo la maneja el Ministerio de Hacienda. Hay acceso, hay una página donde uno puede tener acceso a las bases de información, pero no está desagregada, sino que está el dato global, cuánto se recaudó en términos de IVA, renta y otro tipo de impuestos. Debería de estar desagregado, y además deberíamos de poder aprender a usar estas herramientas también. A mí me costó un poco al encontrar la base, porque están codificados departamentos y municipios y hay que hacerlo a pie para poder construir este tipo de datos. Ahora, debería de ser como más expedito este acceso de información a la población. Ahora que salió el tema, nos estábamos acordando, y yo no sé si la famosa aquella Comisión Nacional de Desarrollo que encabezaba a Sandra de Barraza, a quien le enviamos un saludo, también hizo un informe, ¿sí?, una recomendación de reducción de municipios. Sí, precisamente, y de ahí surgieron algunas ideas de crear megaproyectos y pueblos de desarrollo en el país, que son iniciativas que tuvieron pues su importancia en el momento. Hay que ver de qué manera en el periodo actual se pueden retomar algunas de estas ideas, actualizar información precisamente para llegar a un dato de cuánto es idealmente
los municipios que deberíamos tener en el país, qué implicaciones económicas y políticas tendría esto también. Eso pasa por analizar también la cantidad de diputados que tenemos en la Asamblea Legislativa. Ya los diputados de varias fracciones han estado hablando sobre este tema. Se maneja un dato de que idealmente la Asamblea debería estar configurada por 50 o 60 diputados. Hay otros datos más extremos que dicen un diputado por departamento, ¿no? Pero habría que poner en la agenda todos estos temas precisamente en este momento para tomar una decisión adecuada y escuchar diferentes voces. Porque eso es muy importante. El mínimo por departamento es 3 diputados. Dependiendo de la cantidad Dependiendo de de habitantes. los habitantes, porque generalmente un diputado anda por 32 mil personas que votaron por un diputado X, entonces es como la cantidad de votos que necesita. Ujú. ¿Qué pasará con las alcaldías y los que laboran en ellas? Pregunta Guillermo Revelo. Pues esto todavía no está tomada la decisión. Sí, habría exacto. que ver qué va a pasar con todo esto, porque obviamente reducir municipios implica revisar todos estos puestos, porque en las alcaldías hay una cantidad de puestos que quien maneja el catastro, quien maneja la oficina de turismo, quien maneja la contabilidad. Obviamente, si pensamos en que 3 municipios se van a convertir en uno, habría que analizar en qué condiciones van a quedar estas Redistribución de personas. puestos. ¿A quién le quedan los camiones de la basura, verdad? Sí, el que tienen. Y también hacer frente a un problema que ha surgido en el pasado siempre, que se maneja que hay muchos puestos en las alcaldías que básicamente porque son activistas políticos. Exacto. Como premio, digamos, Correcto. por generar este tipo de actividad que tienen su puesto ahí. Entonces es un tema que va a llevar su tiempo discutirlo y analizarlo de la mejor manera. Por lo tanto, yo considero que no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana. Es un proceso que va a tomar su tiempo, pero estamos en buen momento porque hay una voluntad política precisamente que en el pasado no se expresó, y hoy es el momento de que acompañemos con los análisis técnicos y la participación de la mayor cantidad de actores posibles para tomar la mejor decisión y tener una nueva reconfiguración político-administrativa que sí de verdad le apueste a un desarrollo desconcentrado en el país para que se generen condiciones de vida adecuadas para que no tengamos este tema de excesiva migración de la población fuera del país. Yo te compro eso último que has dicho. O sea, no, lo que sabemos, estamos conscientes que como hemos venido haciendo las cosas no es lo que nos va a generar el desarrollo. Es lo que tú dices, Enrique. Deben de cambiarse las cosas para en realidad buscar esa meta de lograr desarrollo. Aquí hay un audio de Tecniservicio Moreira 82. Si te pones los audífonos, gracias, Enrique, lo vamos a poner. Hola, buenos días. Yo he conocido de casos de personas que quedan en medio de 2 alcaldías y ninguna de las 2 alcaldías se hace cargo. Entonces creo que al unificarse un montón de alcaldías que no deberían de existir, creo que esos problemas se solucionarían. Es mi idea, es mi parecer. Muchas gracias. Gracias, ahí, amigo. ¿Y Guillermo Revelo? Ya lo leímos, ya lo leímos, sí, lo escribimos. Bueno, el caso de la gente de los exbolsones, ¿verdad? Ya lo leímos, Tony. Es que nos lo puso Sheila arriba en texto. El tema de la gente de los exbolsones, Enrique, yo creo que hace poco les han dado identidad. Tienen doble nacionalidad, salvadoreña y hondureña. No, es un tema que sí hay que entrar en discusión, todo este tema de catastro, actualización de límites entre municipios, y es algo que pasa por la Asamblea Legislativa, pero es el momento también de entrar en este tipo de análisis. Y algo importante acá de tomar en cuenta, pues, es la mejor conectividad que puede haber de la población, dependiendo de dónde está concentrada, para generar actividad económica y tener acceso a servicios de calidad para su desarrollo. ¿Habría que hacer modificaciones también en el código electoral, en el sistema judicial, Sí. en las jurisdicciones de los jueces? El código municipal, inclusive es el momento de que por qué no poner este tema también en la constitución política. Hay una propuesta que se discutió con el vicepresidente, donde habla también de los municipios, precisamente de limitar la cantidad de periodos que se pueden reelegir los alcaldes a 3 periodos, por ejemplo, porque lo que hemos tenido hasta el momento es alcaldes que se eligen al infinito, precisamente. Hay alcaldes y alcaldesas que tienen
décadas ya de ser alcaldes en sus municipios. Habría que poner un límite en esto. ¿Quién se le vino primero a la memoria? Don Josué Alvarado. Al infinito y más allá, ¿no te acordás? No, de alcaldes que No, en Cocatlán, por ejemplo. Ajá, aquí tenemos un montón de casos. Sí, hay varios. Me acuerdo del Tigre allá en Aguachapán, no sé cuántos periodos. Hay varios alcaldes que... Ahora, también hay que decir algo, ¿verdad? Han sido elegidos por la misma población, ¿verdad? Por algo los eligen. Y contundente. Vaya, porque el caso de Antigua es un caso de estudio. O sea, ahí la alcaldesa ha ganado... O sea, es la que saca más votos a nivel nacional. Ni candidatos le ponen los otros partidos. Sí, no, en este caso lo que hay que analizar precisamente que eso no debería ser así, porque hay casos en de que vamos a tener buenos alcaldes que obviamente se van a reelegir y porque la población los quiere y ven que están haciendo obras. Y hay otros casos en donde ya hay artimañas y artilugios que utilizan para reelegirse algunos alcaldes. Entonces, son cosas que se deben de analizar precisamente, así como en Estados Unidos, en el caso de la elección presidencial, que lo máximo que una persona puede ser presidente en Estados Unidos son 2 periodos. Entonces, habría que analizar estas cosas y dejarlas planteadas también en el marco normativo y legal que tenemos en el país. Y reiteramos, beneficio de la población, eso es lo primordial, como dice Enrique. Aquí está el CIPI, a ver qué dice el CIPI. Espera, lo vamos a poner. Yo creo que este tema es tan importante y no debería tomarse de una manera política, sino que la teoría dice que el Estado entre más pequeño es, se vuelve más eficiente. Si se hace por esa vía o bajo esa óptica, creo que podría dar un muy buen resultado. Bueno, ahí está otra de las opiniones. Son las 9:09 ya, Diana Verónica. Ojalá que haya discusión, ¿verdad? Tampoco eterna, ¿verdad? Pero eficiente. Pero sí técnica. Técnica. Sí, yo planteo que, o quisiera que este año se abriera esa discusión precisamente para ver cómo va a ir avanzando este tema y posiblemente el otro año, después de las elecciones, ya entrar de lleno a una discusión seria de cuál debería ser esta nueva reconfiguración político-administrativa en el país que conlleve a generar procesos que mejoren las condiciones de vida de la población. Eso es al final del día lo que todas y todos buscamos, ir construyendo todas y todos juntos estos proyectos de desarrollo en beneficio de la población. Gracias, Enrique Merlos, por haber estado con nosotros, contestar nuestras inquietudes, las de la audiencia. Y te hemos buscado a ti porque ¿cuántos años ya en temas de desarrollo territorial? Como 25, 26 años. ¿Verdad? Bueno, de hecho, participas anualmente, ¿verdad? En la organización de este simposio, ¿cómo se denomina? Congreso de Desarrollo Territorial. Le llamamos la Semana del Desarrollo Territorial, que es una iniciativa que desde el 2016 venimos desarrollando, donde el objetivo es abordar temas que tienen que ver con desarrollo local y territorial. El año pasado nos fuimos a los territorios. Por primera vez desconcentramos los eventos y tuvimos eventos en diferentes municipios del país. Este año la apuesta es, nos vamos a Centroamérica y Latinoamérica posiblemente. Estamos haciendo las gestiones precisamente para articular con diferentes actores que están discutiendo también estos temas, tanto en Centroamérica como en Latinoamérica, para ver experiencias de otros países, cómo se están haciendo estos procesos de desarrollo, porque al final del día, pues todos vivimos en el mismo planeta y el contexto mundial actualmente es muy parecido y nos está afectando a todas y todas, no solo en términos económicos, sino en términos de cambio climático. Muy bien, gracias. Enrique. Los que quieran escuchar nuevamente esta entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.